En este video, mis apreciados alumnos y amigos, voy a explicarles cómo se elabora un gráfico de sectores circulares. Este tipo de gráfico se utiliza para representar, en forma gráfica por supuesto, información de tipo variables cualitativas, pero también para variables cuantitativas discretas. Y para esto, mis apreciados alumnos y amigos, les he preparado el desarrollo del siguiente ejercicio que dice: la siguiente tabla de datos, esta que se muestra en pantalla, registra la clasificación y el número de libros que hay en una biblioteca. Se nos pide aquí que hagamos una representación de gráfico de sectores circulares de dicha información. Así que vamos a proceder. Pero antes de eso vamos a recordar aquí que el gráfico de sectores circulares se utiliza usualmente para establecer comparaciones entre los diferentes valores de la variable. Dichos valores de la variable aquí serían matemática, historia, comunicación, ciencia, tecnología y ambiente. La variable, como se puede apreciar, es de tipo cualitativa. Pero esta comparación generalmente es porcentual. Esto hace que aquí debemos agregar una tercera columna en donde vamos a colocar los porcentajes o los valores de la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se calcula esto? Ya tenemos la explicación en un video que está en nuestro canal. Así que les invito a echarle una miradita. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recordatorio aquí. Vamos a calcular el porcentaje de libros de matemática que hay en la biblioteca. ¿Y cómo se lleva a cabo? Se toma la frecuencia absoluta simple, en este caso de matemática. Este valor se divide entre el tamaño de la muestra. Obtenido el cálculo de esto, se multiplica por 100. Y el resultado que se obtiene precisamente es el porcentaje. 35% de los libros es de matemática. Y de esa forma es como se calcula el resto de porcentajes, obteniéndose así en historia 30%, comunicación 20% y CTA 15%. Con esta información nos vamos entonces a elaborar el gráfico de sectores circulares. Graficamos un círculo como tenemos aquí en pantalla. Este círculo lo vamos a distribuir en forma proporcional. Para ello vamos a calcular los ángulos centrales que corresponden a los sectores circulares. Y esta proporción se establece de acuerdo a la frecuencia absoluta simple. ¿Y cómo se calcula? Fácil, estableciendo una regla de 3 simples. Sabemos nosotros aquí que el total, que es el tamaño de la muestra, le corresponde todo. La vuelta completa, que sería 360 grados. Entonces, ¿cuánto le corresponde a una sola parte, que vendría a ser la frecuencia absoluta simple? ¿Cuánto le corresponde? ¿Qué ángulo central le corresponde? Y resolviendo esa regla de 3 simple, nos quedaría la siguiente fórmula. La frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra se multiplica por 360 grados. Esta vendría a ser la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo central correspondiente a cada valor de la variable. Vamos a empezar con matemática. Entonces, para hallar su respectivo ángulo central y su respectivo sector circular que le corresponde, aplicamos la fórmula. Tomamos la frecuencia absoluta simple de matemática, esta se divide entre el tamaño de la muestra y el resultado vamos a multiplicar, según la fórmula, por 360 grados. ¿Y qué se obtiene? Con ayuda de la calculadora vamos a obtener aquí 126 grados. Este vendría a ser el ángulo central que corresponde al sector circular de matemática. Bueno, ahora sí, con el mismo procedimiento, la misma fórmula, nos vamos a calcular el ángulo central que corresponde al sector circular de historia. Usamos la misma fórmula que viene a ser
La frecuencia absoluta simple de historia en esta oportunidad se va a dividir entre el tamaño de la muestra. El resultado se multiplica por 360 grados y con ayuda de una calculadora obtenemos 108 grados. Esto vendría a ser el ángulo central del sector circular correspondiente a historia. Continuamos ahora con comunicación. La fórmula es así: el ángulo central sería la frecuencia absoluta simple, en este caso de comunicación, se divide entre el tamaño de la muestra, que es 200, y este resultado se multiplica por 360 grados, obteniéndose el ángulo central correspondiente al sector circular de comunicación. A ver, ¿cuánto es esto? Con la ayuda de la calculadora se obtiene 72 grados, es su ángulo central. Y para calcular de ciencia, tecnología y ambiente, más conocido como CTA, también se realiza el mismo procedimiento, sino la suma total tiene que darnos 360 grados. Y para llegar a 360 grados, ¿cuánto falta? 54 grados. También se puede calcular de esa forma, ya que es el último valor. Muy bien, ahora sí, primero los ángulos centrales. Para ello trazamos el radio. El radio trazamos en forma horizontal y hacia la derecha de preferencia, de esta manera. Y con ayuda de un transportador vamos a establecer el ángulo central que corresponde para el sector circular de la matemática. Así que con la ayuda de este transportador buscamos el ángulo 126 grados, que estaría por acá más o menos. Entonces sería esto. El ángulo central vendría a ser 126 grados. Esta zona vendría a ser el sector circular que corresponde a matemática. ¿Ok? Y así, con un transportador vamos a calcular los otros ángulos centrales. ¿Ok? Entonces aquí el ángulo central de historia sería 108 grados, por supuesto, con ayuda de un transportador. Ahora el ángulo central para comunicación. Se establece este ángulo que vendría a ser, por supuesto, 72 grados. Y por último, el ángulo que queda, el ángulo central para CTA, sería de 54 grados. Ya tenemos entonces los sectores circulares. Ahora sí vamos a colocar la información. El primer sector circular que hemos calculado corresponde pues a matemática. Este sector que vamos a pintar de color azul, que representa el 35%. Así que colocamos el porcentaje aquí. 35% de los libros son de matemática. El siguiente sería para historia. Entonces vamos a pintar el sector que corresponde a historia, 108 grados. Aquí estaríamos ubicando a historia, cuyo porcentaje está siendo representado en un 30%. Siguiente sería comunicación. Comunicación vamos a pintar de color celeste. Aquí colocamos comunicación. Y el porcentaje que representa del total de libros es de 20%. 20% de comunicación. Y bueno, por defecto el último corresponde a CTA, que pintaremos de color naranja. Aquí colocamos CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Y el porcentaje que representa esta cantidad de libros con respecto al total sería el 15%. Y esto vendría a ser el gráfico de sectores circulares que corresponden a esta información que se nos planteó al principio.